Bueno, muy bien, vamos a reflexionar hoy sobre un mensaje que venía a mi corazón esta semana. Siempre digo que muchas veces le pido al Señor que me guíe a ver qué compartir cuando me toca hablar y la verdad es que muchas veces me va mostrando distintas cosas a lo largo de los días que se van acumulando y cuando llega el momento es como que todo eso se va fusionando, ¿no? Y en esta semana pensaba en muchas cosas, ¿no? Que por distintos hechos que se fueron dando y, y me ponía a pensar en la importancia que cada uno de nosotros tiene respecto a su rol, su lugar en este mundo, ¿no? Es decir, nuestra influencia hacia nuestro alrededor. Y por eso el título de este mensaje es nuestra influencia hacia afuera. Pero cuando hablamos de la influencia que cada uno de nosotros puede tener, en realidad nuestra influencia es una influencia que no va hacia nosotros, porque cuando una persona habla de influir, en general está pensando en impactar en otros, está pensando en generar digamos, em, movilización en los demás, en el sentido de que algo de lo que hacemos realmente quede como forma de impacto en otros. Pero muchas veces esa influencia apunta a pensar en nosotros como el centro de esa influencia. Es decir, como si nosotros fuéramos los que podemos eh, generar ese cambio en otros. Una persona, por ejemplo, que influye en otros por su forma de hablar, entonces les trae una nueva perspectiva respecto a cómo eh, hablar. Un político que influye en otros porque les hace cambiar su forma de ver la realidad social, económica, política. Un predicador que por su influencia en cuanto a su forma de proyectar sus mensajes de la palabra de Dios puede hacer que las personas, "Bueno, me gusta más este, me gusta más el otro", o un periodista que en su forma de mostrar las noticias o las cosas que se hacen influye en los demás y entonces la gente quiere escucharlo, quiere seguirlo, ¿no? Em, Todos hemos tenido gente que nos ha influido, ¿verdad? Es decir, desde profesores a maestros, a pastores o líderes espirituales o padres o tíos o primos o hermanos o personas amigas que nos han generado esa influencia. Quiere decir que todos en realidad somos influidos e influimos en otros. En realidad, ninguno de nosotros queda libre de influir en los demás. Hay personas que influyen con sus actitudes diarias, hay personas que influyen con sus palabras, hay personas que influyen con lo que no dicen, pero se ve de ellos. Es decir, todos estamos permanentemente influyendo, ¿no? Y no podemos decir que no influimos a nadie, porque en realidad todo el mundo está mirando lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y transmitimos a través de eso y lo que estamos viviendo en la vida, ¿no? El problema que hay es que a veces los cristianos no nos damos cuenta de que nuestra influencia no debe ser impactar en otros para que nos miren a nosotros, sino que en realidad nuestra influencia debería ser impactar en otros con el mensaje de Cristo, y no solo con el mensaje de Cristo, sino que debería ser Cristo a través de nosotros quien impacte en los demás. Y esto es clave. Quiero que nos grabemos este concepto. Cuando nosotros somos instrumentos para influir en otros conforme a lo que Cristo quiere de nosotros, entonces nosotros influimos a otros desde Cristo, es decir, Cristo influye en otros a través de nosotros, que es muy diferente a que nosotros influyamos en los demás llevándolos a Cristo humanamente. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, una cosa es que nosotros tratemos de parecernos a Jesús humanamente, entonces leemos la Biblia y tratamos de imitar lo que él hacía, lo que él decía, lo que él pensaba, o tratamos de proyectar lo que él enseñaba. Eso es una cosa, pero es muy humana, finalmente. Diferente es que la vida espiritual en nosotros sea tan profunda que la vida del Hijo de Dios se forme en nosotros, que es lo que dicen las cartas de Pablo, ¿verdad? Tiene que
formarse el Hijo de Dios en nosotros, cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, nos revela a Cristo en nuestra vida, y al revelarnos a Cristo en nuestra vida, la gente ve a Cristo a través de nosotros. Y eso es clave porque es muy diferente a construir una religión. Una religión sería eso, tratar de hacer que las personas aprendan de Jesús desde lo que nosotros humanamente les podemos enseñar. Y otra cosa es que nosotros tengamos tal dependencia de Dios que vivamos a Jesús en nuestra propia vida todos los días, con nuestros aciertos, con nuestros errores, pero donde la gente ve a Jesús ahí. ¿Y cómo lo ve? Lo ve porque está el Espíritu Santo en nosotros que revela a Cristo a través de nosotros. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque es lo que hace que nosotros tengamos la capacidad espiritual de revelar a Cristo. Por eso cuando alguien tiene un don, por ejemplo el don de evangelista, ¿quiénes son los que tienen el don de evangelista, por ejemplo? Son aquellos que cuando predican el evangelio y las personas no creyentes escuchan, muchas de esas personas, escuchando ese mensaje, aunque sea sencillo, de lo más sencillo del mundo, empiezan a convertirse. Es decir, todos debemos predicar el evangelio. Pero hay personas que, aunque no parezcan muy atractivas en su forma de presentar ese mensaje, cuando lo hacen, hay personas que se convierten, porque Dios les dio un don espiritual. Entonces ese don hace que ni bien abran la boca, Cristo opera a través de ellos. Con el don de maestro es igual. El don de maestro es alguien que puede, por este don que Dios le ha dado, enseñar verdades espirituales como si Cristo mismo las estuviera enseñando, porque opera a través de ese don. Lo mismo podría ser alguien que tiene un don de ciencia, un don de sabiduría, un don de profecía, un don de fe, un don incluso hasta de sanidad, incluso puede ocurrir. Es decir, según los dones que Dios le puede dar a ciertas personas, y acá hay discusiones teológicas que se han dado a lo largo de siglos de cuáles son realmente los dones que todavía Dios está usando en este tiempo, y no voy a entrar en ese debate porque hay posiciones interpretativas de la escritura diferentes sobre cuáles son los dones que realmente todavía siguen vigentes y cuáles no, pero lo que queda claro es que Dios muchas veces no tiene estructuras y utiliza a personas donde les da dones para que esas personas hagan determinadas cosas, y lo que tenemos que estar es atentos, mientras sea bíblico lo que se está haciendo, debemos estar atentos a que Dios pueda trabajar con esas personas. Entonces, la cuestión es quiénes tienen dones y cuáles son esos dones. Bueno, vos y yo, ustedes, yo y todos los creyentes tenemos dones espirituales. No son dones solamente humanos, es decir, si fueran dones solamente humanos serían talentos. Todas las personas, todos los seres humanos venimos a este mundo con talentos, no importa que seamos creyentes o no lo seamos. Por eso una persona puede, por ejemplo, tocar magníficamente un instrumento, o por eso hay personas que pueden cantar maravillosamente, o por eso hay personas que pueden pintar maravillosamente, o personas que, qué sé yo, se comunican de una manera muy interesante, o enseñan incluso de manera muy interesante. Pero esos pueden ser simplemente talentos humanos que reflejan la gloria de Dios en la vida de un ser humano, porque como hemos sido creados a imagen de Dios, en los seres humanos hay algo, una huella divina que está ahí impresa en nuestra propia vida, que aunque todavía no conozcamos a Cristo, está ahí latente. Entonces las personas pueden ver esa manifestación de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de cosas pequeñas que otros hacen. Pero no necesariamente eso lo hace un creyente, porque en realidad son cosas que los seres humanos tenemos como facultad que Dios nos ha permitido tener. Pero cuando nacemos de nuevo a la vida en Cristo, cuando nos convertimos a la vida en Cristo, empieza a operar otra cosa en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, reparte dones. Y cuando reparte dones, esos dones ya no son humanos, ya no son cualidades innatas humanas, son cualidades adquiridas que reparte el Espíritu Santo a las personas. Y hay personas que reciben uno, dos, tres dones, o los que sean que Dios les dé, por lo menos uno, pero puede dar más de uno,
en el momento de la conversión. Y hay personas que reciben ese don o dones en ese momento de la conversión, pero después de años de creyentes, de golpe Dios les da otro don. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos, cada uno de nosotros, porque puede ser que Dios, cuando nos convertimos, nos dio dones, pero ahora nos está dando nuevos dones, o está queriendo que anhelemos la posibilidad de que nos dé nuevos dones. La única manera en la que una iglesia local puede funcionar es con dones dados por el Espíritu Santo. Si no, no hay iglesia local que funcione, porque no hay quien enseñe, no hay quien predique, no hay quien administre, no hay quien ejerza eh, la fe, no hay quien pueda dar palabra de Dios, no hay quien pueda interceder, no hay quien pueda dar palabras de sabiduría, no hay quien pueda dar palabras de ciencia. Es decir, si no hay dones espirituales actuando en un cuerpo espiritual, se convierte en una organización humana. Y las organizaciones humanas empiezan, terminan, se acaban, transitan, cambian, pero el cuerpo de Cristo no debe ser así. Por eso yo quisiera leer un pasaje que me parece muy importante, porque este tema de los dones podríamos estudiarlo a fondo, lo hemos estudiado muchísimas veces y estoy simplemente retomando cosas que hemos estudiado en ocasiones. Pero si ustedes leen, y no quiero centrarme tanto en este pasaje, sino en otro, pero voy a leer apenitas algunos versículos que nos dice un poco sobre esto, ¿no? En el capítulo 12 de Primera de Corintios, los invito a que leamos, Primera de Corintios 12, fíjense que está justo a continuación de cuando habla de la Cena del Señor. Nosotros participamos de los símbolos de la Cena del Señor cada domingo, recordamos lo que Jesús instituyó y que acá Pablo está retomando y explicando lo que Jesús hizo con sus discípulos y explicando por qué la iglesia debería celebrar la Cena del Señor. Pero cuando viene el capítulo 12, eso lo venía diciendo en el 11, cuando viene el capítulo 12, empieza a hablar de los dones espirituales, ¿no? En el medio, en el capítulo 13, empieza a hablar del amor como el centro de todo eso. Sin amor no hay don que valga. Tiene que ejercerse el uso de los dones con amor y desde el amor de Dios. Y en el 14 continúa con este tema. Pero hay que leerlo así, ¿verdad? En su contexto. Él está hablando de la cena del Señor, luego habla de los dones, luego habla del amor, luego vuelve a hablar de los dones, ¿no? Y mire lo que dice, voy a leer apenas unos versículos, ustedes profundicen después en su casa sobre esto. Pero dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, voy a leer versión Dios habla hoy, versículo 1, 12, 1. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu, espíritu con mayúscula, ¿verdad? Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de quién? De todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría, ¿no? Ahí está el don de sabiduría del que hablábamos recién. Y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Algunos llaman a esto don de ciencia. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Después sigue hablando Después sigue hablando de cómo el cuerpo es uno y no puede uno separarse y no puede la mano decirle al ojo, quiero ser ojo, y el ojo decirle a la mano, quiero ser mano, etcétera. Sigue con el tema del amor que yo les decía. Sigue en el capítulo 14 con todo esto. Habla también de la enseñanza, del evangelismo, de la profecía. Y finalmente me gustaría llegar
a algo que dice Efesios más adelante, en el libro de Efesios, también Pablo hablando, pero escribiéndole a otra iglesia acá, le dice en el capítulo final del libro, en el capítulo 6, versículo 10, dice Efesios 6, 10. Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. La función de los dones es, como decía el versículo que leímos recién, servir a todos, no servirnos a nosotros mismos, sino servir al resto de los que nos rodean, las comunidades locales, la iglesia local, la iglesia de Cristo y a todo creyente y a todo pueblo de Dios a nuestro alrededor. Es decir, estamos para servir al cuerpo de Cristo porque servimos a Cristo y al servir a Cristo servimos a su cuerpo, a su iglesia. Y ahí entonces nuestros dones son usados para bendición de otros y para extender su reino a todo lugar. Pero acá es donde entra el problema que se genera cuando empezamos a ejercer nuestros dones, y es que empieza a haber resistencia. Cuando ejercemos nuestros dones espirituales y no estamos callados, no estamos dormidos, no estamos caídos, no estamos entristecidos, no estamos dejando que no pase nada con nuestros dones, cuando realmente empezamos a ejercitarlos, empieza a haber oposición, empieza a levantarse oposición de los poderes de las tinieblas que intentan evitar que nosotros ejerzamos esos dones. Y acá es donde Pablo habla de la necesidad de que entonces nos protejamos con la armadura que Dios nos ha dado, porque es lo que nos permite protegernos para que usemos esos dones con claridad. Y entonces dice, porque no estamos luchando, versículo 12, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Quiere decir que nosotros estamos permanentemente navegando en un mundo que tiene la autoridad, está dada a fuerzas malignas que tienen dominio, autoridad y poder en el mundo en el que vivimos. Por encima de todo eso está Dios, obviamente. En su soberanía Él permite esto, pero Él controla todo. Es decir, ni siquiera esas huestes de maldad pueden ir contra lo que Dios permite. Pero Él ha permitido, por su sabiduría, que no podemos indagar porque, ha permitido que en este tiempo haya un periodo en el cual sus hijos luchan contra esas huestes de maldad hasta que Él vuelva y termine de manera eterna y permanente, destruir por completo esa maldad, ¿verdad? Cuando va a enviar a la condenación a todas esas huestes de maldad. Pero hasta ese momento nosotros estamos luchando contra esas huestes. Por eso Jesús cuando está en el desierto recibe de Satanás la tentación. Por más que en realidad Satanás sabía que él era el Hijo de Dios, lo confronta con esa situación y Jesús, como Hijo de Dios, con la autoridad, el poder y su sabiduría eterna, le responde todo lo que debe responderle hasta que Satanás se va. Pero aún así, fíjense la oposición que Jesús tuvo, ¿no? Entonces, lo que Pablo acá nos está diciendo es que nosotros vamos a vivir la misma oposición, o peor, no sé si peor, pero vamos a vivir la misma oposición y a veces puede ser peor, en el sentido de que o está ahí y ni la vemos a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de que hay oposición cuando ejercemos nuestro ministerio, cuando ejercemos nuestra autoridad como hijos de Dios, cuando ejercemos nuestro liderazgo espiritual. Y Dios llama a cada uno de nosotros a ejercer un ministerio a través de los dones que nos ha dado. ¿Y qué es ejercer un ministerio? No es que hago algo en la iglesia solamente, no es que hago tal tarea, no es que me pongo a hacer esto para Dios. Es mucho más profundo que eso. Esos, en todo caso, son como los clavos, ¿verdad? De esa obra que estoy construyendo. Como persona, quiero decir, ¿no? O que Dios está construyendo en mí, mejor dicho, ¿no? Son clavitos esas cosas. Por ejemplo, si hice tal cosa en la iglesia un día, eso es un clavito. Hice tal otra cosa otro día, eso es un clavito. Pero esos clavos cumplen una función más grande, que es armar una casa.
Y nosotros somos esa casa que Dios está levantando y construyendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios nos dio un ministerio ejercido por nuestros dones. Pero si nosotros no lo ejercemos, ese ministerio lo va a hacer otro. Y no está mal que otro lo haga. Dios llama a todos a que hagan lo que tengan que hacer. Pero qué lástima que nos perdamos la bendición de ejercer el ministerio para el que Dios nos llamó. Entonces, cuando Dios te llama a un ministerio, te llama para que lo cumplas a lo largo de toda tu vida. Y lo puede cumplir en un lugar, en otro, en tu casa, en la iglesia, allá, acá, en tal país, en tal otro. No importa dónde estés, el ministerio es el que Dios te encomendó. Y lo vas a poder ejercitar y ejercer a través de lo que Dios te proveyó. Pero si no lo haces, tus dones van a quedar como dormidos, ¿no? Uno ve personas a veces en la vida que llaman la atención que durante mucho tiempo están como muy fogosos, por decirlo de cierta forma, en cuanto al uso de sus dones, ¿no? Y uno ve que Dios los usa de una manera tremenda, pero por alguna razón en determinado momento pareciera que eso, no sé, queda como más apagado por momentos. Y lo digo porque yo mismo lo he sentido en ocasiones respecto a mí mismo. Y me he dado cuenta a veces que eso empieza a ocurrir cuando nosotros no ejercemos ese fuego que un día nos fue dado, ¿no? Empieza la llama como a quedar ahí, no, no se apaga, no se apaga, está ahí, ¿no? Pero está como más caidita, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque no tomamos las decisiones de dependencia de Dios respecto a entregarle el uso de esos dones para que Él nos muestre dónde, cuándo y cómo utilizarlos. Entonces lo que estamos haciendo es dormirnos, por decirlo de alguna forma, espiritualmente. Entonces vamos por la vida navegando, esperando o que Jesús venga a buscarnos, o que nos muramos, o que cumplamos con nuestros planes humanos, o con nuestros sueños humanos, y pasan los años, pasan las décadas, pasa el tiempo, y cuando miramos para atrás y decimos qué construí, qué logré, qué busqué, a veces pareciera que es una ilusión, ¿no? Esta semana tuvimos la oportunidad de despedir a Elena, que es una persona que nos ha bendecido tanto, de tantas maneras a lo largo de los años. Yo compartía el otro día, tuve la oportunidad de compartir una pequeña palabra al final y, y recordaba que desde que tengo memoria recuerdo a Elena y la recuerdo tan igual, desde ahora que partió hasta que la vi la primera vez, o que tengo recuerdos de haberla visto de tan chico, siempre la vi como la misma persona que estaba ahí, en el mismo espíritu y casi que hasta físicamente era siempre igual, ¿no? Obviamente, con los años cambia, uno cambia un poco, pero la veía muy parecida realmente. Y esa era mi impresión, ¿no? Cada uno tendrá su impresión, pero a lo que voy es que su testimonio, su legado, uno ve con el paso de los años la influencia que hacia Cristo generaba en los demás, es decir, siendo moldeada por Cristo en diferentes cosas. Por lo menos lo que yo veía de afuera era siempre eso, ¿no? El estar ahí con la misma fe, con la misma esperanza, con compartir esa fidelidad y esa confianza en el Señor, ¿no? Desde que lo conoció. Y lo mismo uno ve con diferentes personas. Pero yo compartí el otro día ese pasaje de Eclesiastés, ¿verdad? Que hablaba de que llega un día, al final de Eclesiastés nos habla como de que llega un día que utiliza unas metáforas y unas analogías ahí simbólicas al final del libro, donde habla de la llegada de la vejez, ¿verdad? Y donde habla de la ancianidad y donde habla de que esa juventud que un día tuvimos, un día dice, temblarán los guardianes del palacio, dice en un momento simbólicamente, hablando de cómo ese cuerpo, esas piernas, esos brazos, ese cuerpo humano que todos tenemos, un día se va a ir acercando al polvo de nuevo. De la misma manera que vinimos del polvo, volveremos al polvo. Entonces, hay unas versiones en la Biblia que se habla hoy, por ejemplo, habla de querer atrapar al viento, ¿no? Tratando de alcanzar esos sueños o esas expectativas humanas que tenemos y que nunca las podemos alcanzar. Bueno, de alguna manera este mensaje es como que Dios nos dijera, la gente vive buscando alcanzar una ilusión y no la encuentra. Y cuando no la encuentra, se da cuenta de que pasó la vida buscando ilusiones donde no estaban, ¿no? Entonces busca fama, busca poder, busca prestigio, busca otras cosas,
busca, qué sé yo, dinero, éxito humano, lo que sea, ¿no? Una profesión, un trabajo, una familia, y todo eso está bárbaro, ¿no? Todos buscamos cosas como esas para progresar en la vida, para avanzar, todos lo hacemos. Pero si nuestro centro está puesto ahí, cuando alcanzamos esas cosas, nos damos cuenta de que hay otra puerta más grande donde ahora queremos algo más arriba y donde miramos para atrás y decimos, ¿y qué logré? ¿Qué es lo que realmente qué me satisface? Incluso lo dice Eclesiastés, llega un momento en el que ya parece que nada nos satisface. Bueno, de alguna manera el mensaje de Cristo es, nosotros vinimos a este mundo para cumplir una misión, para cumplir un propósito. Si no nos damos cuenta de eso, vamos a vivir buscando ilusiones que no están. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es entender lo más pronto posible que nosotros tenemos un rol, una misión y un propósito en esta vida. Y que no es pasar por esta vida como si fuera que estamos en una canoa y bueno, a ver a dónde voy, a dónde me lleva el viento, sino entender hacia dónde Dios quiere que vayamos para cumplir ese propósito y esa misión. ¿Y cómo se logra esto? Se logra con lo que decía acá Efesios, acá al final, ¿no? Dice, versículo 13 de este capítulo 6 de Efesios. Dice, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo de Dios. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de salvación. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Fíjense que Pablo está hablando desde la cárcel y está reconociendo que ese es el propósito, anunciar ese mensaje, llevar ese mensaje, y debido a esto, la consecuencia fue, terminó preso. Y aún así, él le está hablando a creyentes digamos, uno podría decir, podría estar desanimado en la cárcel, sin embargo, está diciéndole a los creyentes que están fuera, miren que ustedes también tienen que cumplir su propósito. Miren que acá están las herramientas de la armadura de Dios, ¿no? La fe, la palabra de Dios, la oración, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, obedecerlo, vivir en rectitud, orar, interceder, buscar a Dios. Todo eso son las armaduras del cristiano que nos da para que nuestros dones puedan ejercerse adecuadamente, como Pablo ejerció los suyos y cumplió su ministerio, que era predicar el Evangelio a los gentiles, a aquellos que nunca habían escuchado este mensaje todavía. Y gracias a su proceso evangelizador, en todo ese territorio junto con sus colaboradores, el mensaje se terminó expandiendo por el mundo gentil. Ya salió del judaísmo, digamos, ya salió de los territorios hebreos y desde el mensaje que esperaban al Mesías, y pasó a la órbita de los pueblos paganos que nada conocían de esto. Y nosotros hoy estamos en la misma situación. Estamos en un mundo donde estamos en cambios, donde hay cosas que van cambiando, donde nuestra realidad no es la misma de hace 10, 15, 20 años, y donde hoy tenemos que preguntarnos cuál es mi propósito, cuál es mi rol, cuál es mi sentido. Y el sentido es el mismo de siempre. Él nos llama a vivir para Él, a ser discípulos, llevar a otras personas. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos es, bueno, frente a esa misión de hacer discípulos para Cristo, de vivir a Cristo en nosotros, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis, eh, las cosas que Dios me dio y mi ministerio? ¿No? ¿Qué me está permitiendo ministrarle a otros? ¿Cuál es el sentido de esto? Y termino con dos anécdotas, también de esta semana. Hablaba de lo de Elena, ¿no? Que pasó estos días y estuvimos honrándola en esa despedida. eh, Está con el Señor, gracias a Dios, nos adelantó. Oremos por la familia. Pero pasaron también otras cosas en estos días. Por ejemplo, me impactó fuertemente en estos días, ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, un artista muy famoso conoció a Cristo hace poco y confesó con sus palabras en un evento donde se despedía de su carrera musical, Daddy Yankee, ¿verdad? Compartió que se despedía de su carrera como había anunciado
pero sorprendió a todo el mundo diciendo que ahora se iba a dedicar a Cristo, ¿no? Que había conocido a Cristo y que ahora, bueno, iba a poner, y él dijo, pongo todos mis talentos, mis dones, todas las influencias, todos todo lo que Dios me puso a disposición, lo pongo al servicio de Dios desde ahora en adelante. Y terminó con un cartel que se proyectó en los cielos que decía, Cristo viene, ¿no? Y después podemos compartir el video en el grupo para que ustedes lo puedan ver. Yo compartí algún artículo sobre eso. Pero mucha gente quedó sorprendida porque Daddy Yankee no era un artista que hasta hace un tiempo uno pudiera pensar que iba a ir por ese camino. Sin embargo, un día Dios lo tocó. Dios lo tocó, nació de nuevo. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue decir, dejo una etapa cerrada, empiezo una nueva. La pregunta que todos nosotros nos podemos hacer es, bueno, y yo como cristiano de hace tanto tiempo, ¿qué etapas estoy cerrando para abrir nuevas en este uso de mis dones, de mis talentos, de mi propósito, de mi llamado, de mi ministerio? Busca en tu corazón qué Dios te está mostrando en esta etapa hacer. Pero cuando digo hacer, no es hacer de una forma así reducida, puntual, es hacer en tu vida toda, que se puede manifestar en cosas puntuales, concretas, en un lugar, en el otro lugar, pero donde a lo largo de toda tu vida Dios te va a ir mostrando. Y hay personas que a veces Dios las llama durante varios años a hacer una cosa y un día le gira el panorama y le dice, bueno, ahora quiero darte nuevos dones. Lo he escuchado muchas veces esto, ¿no? Personas que han ejercido dones durante años, Dios los ha usado tremendamente y un día dice que Dios les habló y les mostró que tenían que ahora ejercer otros ministerios donde Dios les da nuevos dones para nuevas cosas. Bueno, explora en tu interior sobre esto. Busca, pero ¿cómo? En oración, con tiempo, es decir, búscalo durante tiempo, durante días, durante semanas, quizás meses. Orá, orá, orá y buscá y preguntale al Señor, decirle, ¿qué querés que haga? ¿Dónde me querés poner? ¿Qué querés? Y ahí Dios te va a ir abriendo puertas, te va a ir mostrando cosas, va a ir poniendo a tu alrededor personas, situaciones, donde te va a ir confirmando que te quiere llevar hacia un determinado lugar en esta etapa de tu vida. No sé, dentro de 5 años, 10 años, no lo sé, pero que te muestre en esta etapa de tu vida hacia dónde te quiere llevar. Y vos tenés que decir sí, quiero, no quiero. Y esta palabra para mí, en primer lugar, porque yo muchas veces me dudo y me cuestiono cosas y me pregunto qué quiere hacer Dios en mi vida en esta etapa. Y hay etapas en la vida que se van cerrando ciclos y empiezan otros. Y ahí es donde Dios tiene que mostrarnos en qué ciclo estamos, ¿no? Y en qué etapa estamos. Y termino con una otra anécdota más. Ayer fuimos con Pía a una a ver una obra de teatro. Desde que nació Ezequiel no habíamos todavía tenido una salida digamos, como matrimonio solamente, digamos, para tener un rato juntos, no se había dado, siempre hacíamos todo con Ezequiel cuando salíamos a algún lado. Gracias a Dios hemos podido hacer con él muchísimas cosas, pero se dio una oportunidad de ir a ver una obra que no podíamos llevarlo a él, y, y justo, bueno, alguien nos había ofrecido en un momento cuidarlo y le preguntamos si se dio eso, un ratito, unos hermanos en la fe, una familia nos cuidó a Ezequiel un ratito, y pudimos ir a ver una obra de teatro que yo tenía ganas de ver y que solamente ayer estaba, que era una obra que se llama La última sesión de Freud, que es una obra de un autor estadounidense que se llama Mark Saint Germain, el autor de la obra, que fue ahí en el Teatro de Galpón, y con actores argentinos y dirección. Y bueno, y esta obra trata de un diálogo imaginario porque no hay constatación de que se haya dado, pero sí trae información histórica y biográfica de Sigmund Freud por un lado y de C.S. Lewis por el otro, que ustedes conocen a Lewis porque hemos hablado de él muchas veces, que era un autor que ustedes recuerdan que del agnosticismo se convirtió en cristiano y que fue muy impactante todo lo que él ha hecho, desde su autoría de las Crónicas de Narnia y tantas obras que ha hecho y que nosotros hemos compartido también acá muchas veces. Pero esta obra muestra un diálogo entre ellos dos, Freud como ateo, digamos, negando las verdades que Luis defendía de la fe y de la importancia de Cristo y de las bases para creer, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y el diálogo entre ambos se daba donde Freud exponía sus puntos de vista contrarios a aceptar las verdades de la fe, y Luis, en cambio, le mostraba su perspectiva, y toda la obra giraba
en torno a ese diálogo y a ese debate, ¿no? Entre los dos. En el medio, aparte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ambos vivieron y donde se dio esa situación, y la obra muestra como que Freud en un momento está en Inglaterra y Lewis, que era inglés, lo visita porque Freud quiere hablar con él y preguntarle por qué alguien con el intelecto que usted tiene, y por qué alguien académico como usted, y por qué alguien que para Freud era muy inteligente, digamos, podía llegar a creer en esas cosas, digamos, ¿no? Y entonces se da este debate y este diálogo. Y fuimos con Pía, una obra que yo la había escuchado nombrar hacía muchos años, pero nunca la había podido ver, y justo la estaban dando ayer en el Galpón, y estaba lleno, digamos, lleno realmente el teatro, y claro, yo miraba el público, ¿no? Y la mayoría del público eran personas que tenían de 60, 70 años para arriba. em, Probablemente muchos eran o psicoanalistas o gente interesada en la obra de Freud, o gente del teatro, etcétera, ¿no? Pero yo miraba y yo no encontré ningún creyente, por ejemplo, ¿no? No me encontré con nadie, digo, capaz que había algunos, pero quiero decir, yo no, por lo menos no es como un evento donde uno va y encuentra creyentes habitualmente. No, ahí no lo encontré. Eh, y me preguntaba por qué, ¿no? Porque, o sea, yo sé que eso, muchas veces pasa eso, ¿no? Hay ciertos ambientes o círculos donde los creyentes no van muy seguido, digamos, a ciertos lugares, ¿no? Yo quizás por mi profesión eso a veces puedo circular un poco, aunque tampoco es que vaya tan seguido a veces a ciertos lugares, pero yo miraba una obra como esta, qué interesante que sería que hubiera estado llena de creyentes, por ejemplo, que la fueran a ver, porque realmente mostraba lo que Luis hizo como una persona que Dios lo usó para impactar en otros, por más que era una recreación imaginaria, pero recreaba todo lo que era el pensamiento de Luis, lo que está en sus libros, lo que nosotros muchas veces usamos hasta como argumentos de cosas para hablar de la fe. Y, y realmente fue una bendición, y yo oraba estando ahí y pensaba en las personas que asistieron y pensaba qué interpretación harán, ¿no? De estas cosas. Y yo pensaba, todos nosotros tenemos dones que cumplir como cristianos. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué vamos a un lugar, a otro? ¿Por qué estamos con tales personas, con otras? Pero si estamos con personas que no conocen a Cristo, ¿estamos siendo agentes para que Cristo trabaje en nosotros hacia ellos, para que se acerquen a Cristo? ¿Qué impacto estamos dejando en los demás? ¿Qué dones estamos ejerciendo para que otros digan, realmente Cristo está en esa persona? Realmente veo que hay algo que me dice que Dios opera a través de esa persona. Bueno, meditemos en esto, ¿no? Pensemos en estas cuestiones y digámosle al Señor, quiero que me uses, quiero que esas armas espirituales que me diste las pueda ejercer para desautorizar a las tinieblas, para quitarles poder y autoridad, para sacarlas del espacio donde están generando influencia en otros y empezar a hacer influencia hacia otros con Cristo. Que Dios nos use con nuestros talentos, dones y con el llamado que nos dio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias porque la influencia que nos diste es para que con Cristo impactemos a nuestro alrededor, para que otros conozcan a Jesús, para que nazcan de nuevo, para que nosotros mismos entendamos tus verdades cada vez más y podamos proyectar hacia afuera, donde nos pongas, donde nos digas. Te damos gracias por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Te alabamos, Señor. Te pedimos que estas armas espirituales y estos dones espirituales que nos diste germinen cada vez más. Gracias por estos hermanos que durante tantos años, Señor, han sido usados por el Señor y van a seguir siendo usados por el Señor. Gracias por el legado de Elena, gracias por lo que ha dejado en las iglesias donde ha estado, con nosotros, con otros hermanos, en su familia. Gracias también por la conversión de Daddy Yankee. Gracias por esta obra que, Señor, trae a la discusión a personas que te han conocido y que han influido en este mundo para ti. Señor, ayúdanos a hacer carne en nosotros estas palabras del apóstol Pablo, donde podamos ejercer nuestros dones dados por ti y redescubrir nuestro llamado, nuestro servicio, nuestro ministerio para vos en esta etapa de nuestra vida, que es diferente en cada persona, pero que nosotros entendamos en la nuestra qué cosas debemos hacer, decir, pensar y actuar. Dejamos todo en tus manos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.